Llevo siendo coyote desde los años 90. Creo que no es necesario que especifique a qué me refiero con eso. De igual manera, tampoco hace mucho caso que mencione el por qué no diré mi nombre ni datos concretos de la historia. Solo deben saber que esto ocurrió en 1995. En ese año tenía escasos años de estar cruzando gente de este lado al otro, pero aún así ya tenía bien ubicada la ruta y los senderos para hacer dichos pasos. Uno de los viajes que me tocó hacer en ese año fue uno algo peculiar, por así decirlo, y fue el origen de varias cosas que a la postre me pasarían en el desierto, en el río y en las montañas que recorría muy seguido. Esa noche salí con un grupo de 10 personas de la frontera de México para atravesar la zona desértica y montañosa, con la intención de llegar al otro lado. Durante 5 horas caminamos por una vereda que me sabía muy bien y en la cual les exigía mucho a los pasantes, pues cada minuto cuenta para no ser detectado por los patrulleros. A eso de las 3 de la madrugada, con el cruce ya en su mayoría hecho, les dije a los pasantes que podían descansar unos 20 minutos, beber algo de agua, comer algo o hacer sus necesidades. Uno de los hombres que estaba en el grupo dijo que quería hacer esto último. Le comenté que no se alejara mucho y que fuera muy discreto. Ese hombre no tardó ni 2 minutos cuando regresó algo alterado y con mucha cautela se acercó hasta mí para decirme: «Hay gente del otro lado». «¿Cómo que hay gente?», le pregunté. El hombre dijo que cuando fue a hacer sus necesidades, pudo ver como del otro lado del paso de donde estábamos se podía ver a una gran cantidad de gente caminando. Yo le dije que eso no podía ser. En ese entonces los coyotes nos poníamos de acuerdo para cruzar en horarios distintos y días distintos, con el fin de no ser atrapados en masa. Con calma me dirigí hasta donde el hombre vio a aquellas personas caminando. Con cautela me arrastré hasta el borde de una gran piedra, y desde ahí pude ver cómo a unos 50 o 60 metros sobre una planicie del desierto se podía ver a unas 3 decenas de personas caminando. Ver eso se me hizo muy extraño, pues nadie en su sano juicio caminaría en un lugar tan descubierto, y más con una gran cantidad de gente. Con cuidado saqué unos binoculares para ver mejor aquel cruce. Cuando mi visión enfocó bien aquella caminata me llevé un tremendo susto. A esa distancia se podía distinguir muy bien que las personas que caminaban tenían deformidades muy grandes. Casi todos estaban muy flacos hasta los huesos. Sus rostros eran demacrados, incluso podría jurar que les faltaban pedazos. Sus ropas estaban rotas y desgastadas. Varios estaban descalzos e incluso les faltaban extremidades. ¿Quién en su sano juicio obligaría a caminar a esas personas?, me dije, antes de que me diera cuenta de lo que en verdad estaba viendo. Eso que yo estaba observando detalladamente no era el cruce de personas, era más bien una procesión de almas, almas de aquellos que habían sucumbido en las planicies del desierto, aquellos que no lograron llegar al otro lado y terminaron en ese lugar olvidado por todos. Eso fue corroborado cuando vi como algunos de aquellos pasantes no tenían pies y aún así podían seguir avanzando, como si flotaran. Enseguida me regresé con mi grupo y les dije que no podíamos esperar más tiempo, era hora de seguir adelante. Algunos me cuestionaron acerca de quiénes eran las personas que vio el hombre a lo lejos, a lo que yo les dije que era otro grupo de pasantes. Preferí decir eso, a decir la verdad, porque no sabía cómo reaccionarían. Esa fue la primera noche que vi algo paranormal en el desierto. Después de eso tuve encuentros con otras cosas. Por ejemplo, un encuentro con el bebé azul y otro con el caballo que habla. Pero esas son historias para otro día. ¿Quieren oír una historia sacada de lo más extraño y oscuro que puede haber en el desierto de Nuevo México? Yo apuesto a que sí. Trabajo como guardia fronterizo desde hace poco más de 25 años.
En ese tiempo he tenido muchos días raros con los inmigrantes, pero curiosamente el más extraño no fue tanto con ellos. Durante años esta historia fue tomada como loca, pero hasta hace unos apenas es que tomó cierta popularidad y todo, gracias a la aceptación y avistamiento de una cierta criatura que les diré más adelante. Una noche del año 2001, mi compañero de turno y yo íbamos patrullando la zona desértica de Nuevo México. Estábamos viendo que no hubiera ilegales en el camino. Serían las 11 de la noche cuando las luces del vehículo iluminaron una figura solitaria en medio de la planicie. Aquel era nada más y nada menos que un hombre de aproximadamente 40 años que parecía estar escarbando algunos agujeros en la tierra. Paramos la camioneta metros adelante para después bajarnos y preguntarle al hombre qué estaba haciendo. Con una expresión ausente, nos miró y respondió con una voz tranquila pero a la vez inquietante: "Estoy haciendo trampas para el hombre mono". Mi compañero y yo nos miramos uno al otro confundidos por su extraña respuesta. Por un momento pensamos que quizás estaba desequilibrado mentalmente, pero dada que su respuesta fue muy curiosa, le pedimos que nos explicara más detalladamente de lo que hablaba. Sin embargo, el hombre simplemente continuó excavando, ignorando nuestras preguntas. Comenzamos a preguntarnos si estábamos lidiando con alguien peligroso o simplemente era un inofensivo excéntrico de la zona. Si algo tiene Nuevo México es que tiene gente muy extraña. Dado a que ese hombre estaba cavando dentro de su propiedad, decidimos dejarlo y continuar con nuestra ronda, siendo que subimos a la camioneta y continuamos nuestro camino. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes destacables. Sin embargo, cierta noche cuando realizábamos nuestros recorridos habituales por el desierto, algo marcó un antes y un después en nuestras vidas. Mientras conducíamos cerca del lugar donde habíamos encontrado al hombre cavando, escuchamos unos disparos que rompieron la calma de la noche. Nuestros instintos nos impulsaron a acudir rápidamente a la fuente del ruido. Cuando llegamos nos encontramos con una escena bastante perturbadora. El hombre que habíamos encontrado noches anteriores estaba parado apuntando con un rifle hacia una dirección en específico. Las luces de la camioneta apuntaron hacia la misma dirección en la que apuntaba el arma, siendo que se desvelara aquello a lo que el señor estaba enfrentándose. Eso era una criatura enorme de más de 2,5 metros de alto. Estaba cubierto de pelo, con 2 enormes brazos que se balanceaban mientras corría de un lado a otro, como tratando de huir. Al señor no le temblaron las manos y varias veces jaló del gatillo contra la bestia. No puedo asegurar cuántas veces fue que le dio, pero por lo menos una de ellas sí fue certera, ya que la bestia dejó un rastro de sangre tras de sí. Enseguida nos acercamos al hombre y lo auxiliamos, preguntándole qué demonios estaba ocurriendo. Entre jadeos el hombre nos contó que eso era el hombre mono, aquel que había estado cazando desde hace días. Aturdidos y confundidos, comenzamos a entender la terrible verdad que se ocultaba en aquel desolado desierto. Al parecer el hombre no estaba loco. Él nos había dicho la verdad aquella otra noche. En verdad estaba cazando un hombre mono. Esa misma noche regresamos a las oficinas a contar todo lo que vimos buscando ayuda, pero lejos de eso, solo recibimos burlas de nuestros compañeros. Regresamos varias noches a ese mismo lugar, pero ya no vimos a ese hombre mono. Muy de vez en cuando al señor, pero creo que la bestia ya no regresó. Esta historia pasó como un cuento de locos, hasta hace unos años cuando se empezó a hablar sobre el avistamiento de un hombre muy alto y peludo que se observaba en Nuevo México. A esa cosa le decían que era un skinwalker, un cambiapieles. Fue hasta entonces que mi historia fue tomada como cierta, que lo que vimos hace más de 20 años fue real y no un cuento inventado.
¿Creen en los milagros? Yo sí. Espero que una vez escuchando esta historia también crean en ellos. Hace varios años salí de mi pueblo natal en Centroamérica en busca de una mejor calidad de vida. Una noche, junto a un grupo de personas que al igual que yo buscaban lo mismo, abordamos el tren de la bestia. Con esfuerzo logré subir hasta el techo de uno de los últimos vagones. Una vez arriba cerré los ojos por un momento para descansar, pues tenía días sin pegar el ojo. El movimiento del tren hizo que me fuera relajando hasta quedar dormido sin darme cuenta. De repente fui despertando por una sensación de vértigo. Abrí los ojos con horror y me di cuenta de que estaba al borde del vagón a punto de caer al vacío. Mis manos se aferraron desesperadamente a los bordes de metal mientras el miedo se apoderaba de mi cuerpo. Justo en el momento en que mi agarre comenzaba a aflojarse, un hombre me salvó sujetándome y subiéndome de nuevo al vagón. Aquel hombre era un señor al cual se le podían ver sus canas y una larga barba blanca. Él fue quien extendió su mano arrugada y me agarró con fuerza, evitando que cayera a las vías. Mi corazón latía con fuerza mientras me aferraba a él. Agradecido por su intervención oportuna, le agradecí al borde de las lágrimas por salvarme la vida. No hay de qué, muchacho, solo que tienes que tener más cuidado, dijo el amable hombre. Después de eso ambos nos pusimos a platicar mientras el tren seguía su camino hacia el destino final. El viejo me compartió historias de su propia experiencia como migrante en su juventud. Hablamos de nuestras esperanzas y sueños, de los sacrificios que habíamos hecho para buscar una mejor vida. Entre plática y plática se nos fue toda la noche hasta estar por llegar a donde deberíamos bajarnos. Ya casi es hora, le dije al hombre, quien algo extrañado me respondió que él no bajaría aquí. Aquí es donde todos bajamos para ir al otro lado, le dije. Yo no voy para el otro lado, ya no. Estoy viejo y cansado, solo quiero irme a casa a descansar. Las palabras del hombre me hicieron sentir triste. Por algún momento pensé que había conseguido a un compañero de viaje. Sin embargo, le seguí agradeciendo el haberme salvado y le dije que no olvidaría tal gesto. Cuando finalmente llegó el momento de bajarnos, varios migrantes incluyéndome nos arrojamos a como pudimos aprovechando la baja velocidad del tren. Solo vi como aquel vagón se alejaba con el hombre que me había salvado la vida aún arriba de él. Pero cuando me volví para mirarlo una vez más, algo extraño ocurrió. El señor que momentos antes estaba ahí, se estaba desvaneciendo ante mis ojos. Era como si fuera un fantasma. Aquella historia la recuerdo mucho, y lejos de espantarme supe que ese hombre fue un salvador para mí, alguien enviado del cielo para protegerme. Es por ello que siempre trato de honrar el nombre de aquel hombre que me salvó aquella noche. Honro al señor Vicente. Muy buenas noches, cuenta historias. Mi nombre es Fabián y soy originario de San Juan en Guatemala. El relato que te cuento se remonta hace unos 13 años atrás. En ese entonces la mayoría de la gente del pueblo decidía irse a los Estados Unidos a probar suerte. Fue por eso que empecé poco a poco a juntar el dinero necesario hasta que un día lo obtuve y pude irme. El coyote, que era un conocido de mi pueblo, me convenció rápidamente rebajándome el precio del viaje, ya que por ser paisanos y viejos conocidos él me dio la confianza, siendo así que me fuera de mojado. Viajé con él a México en dirección a Sonora, un lugar con un calor bastante extremo. En el camino encontramos a más migrantes, lo que hizo que el grupo se hiciera un poco más grande y numeroso. Ya estando en Sonora se nos recomendó comprar varias cosas que nos servirían para el viaje. Yo compré cosas discretas para que la migra no fuera directo a mí en dado caso que llegara a suceder algo. Recuerdo haber comprado unas bolsas de basura y llevar bastante agua junto a una medallita de la Virgen de Guadalupe en mi bolsa, ya que estaba bien sabido que el camino que emprendíamos sería bastante complicado. Luego de unas horas, llegada la noche,
El pollero me subió a una minivan junto a más personas y empezó aquel viaje. Me encomendé a todos los santos que recordaba, y de pronto nos bajaron deprisa en un lugar muy desértico junto al pollero y a otros compañeros provenientes de Honduras. Ya juntos empezamos a caminar sigilosamente, ya que el pollero nos comentó que por las cercanías vivían vaqueros que le disparaban a todo aquello que se acercara a sus tierras. Además que son de esas personas extremistas que no les agradan nada a los migrantes. Atento a esa recomendación seguimos nuestro camino. Esa noche no recuerdo cuánto caminamos, pero sudamos un montón, ya que aunque por la noche hace bastante frío, el calor del día se podía sentir hasta los pies y de tanta caminata me dolían muchísimo. Desde siempre he sido muy observador y me llamó la atención algo que hacía uno de mis acompañantes, quien siempre se sacaba del pecho un escapulario y cada cierto tiempo lo besaba con mucha fe, además de susurrarle algo. Llegada la madrugada, el pollero nos detuvo en una zanja y nos dijo que debíamos parar y meternos en ella para descansar y recuperar las fuerzas. Como pudimos sacamos las bolsas negras de basura, ya que debíamos pasar desapercibidos y ahí se encontraba todo tipo de animal ponzoñoso. Era por eso que debíamos usar las bolsas para cubrirnos muy bien por lo mismo. Después de unos minutos, el cansancio derribó a los más fuertes del grupo y solo se escuchaban los ronquidos. Mientras veía al pollero tirado de sueño, me di un tiempo para observar un poco a mi alrededor, siendo así que observar a lo lejos una figura que empezó a llamarme. Sin embargo, no sabía quién era, pues no se distinguía bien por la distancia. Además que el calor ya se sentía más sofocante con la salida del sol. Me sentí angustiado por no saber si era una persona migrante como nosotros y si debía prestarle la atención, pero de algo estaba seguro y eso es que estaba pidiendo ayuda. Esa figura estaba a unos 150 o 200 metros de donde estábamos y me llamaba intensamente. Yo no recuerdo haber caminado hasta allá, pero en un abrir y cerrar de ojos me di cuenta que estaba parado enfrente de esa figura, la cual parecía ser una mujer, pero que se encontraba de espaldas. Cuando intenté hablarle para preguntarle qué quería o si necesitaba algo, simplemente caí desmayado. No estoy seguro cuánto tiempo pasó, pero cuando me recuperé y abrí los ojos, ya no había nadie a mi alrededor. El grupo se había ido sin mí. Me asusté muchísimo, pero recordé las palabras que nos dio el pollero al principio. Si pasa algo, solo recuerden que deben seguir en línea recta. Agarré todo lo que llevaba conmigo y caminé lo más rápido que pude. Completamente cansado y lleno de nervios, cada vez que me caía solo me levantaba y me inundaba todo tipo de pensamientos. Tal vez pasó una hora cuando a lo lejos vi a un grupo de personas que supuse era mi grupo. Sin embargo, al darles alcance me di cuenta que era otro. Negocié lo mejor que pude y tuve que darle una cantidad de dinero a este coyote para que me llevara con su grupo. El coyote me preguntó cómo es que me había perdido, siendo que le contara lo que había pasado hace un momento. Este frunció la cara y con la voz pesada me dijo que si llevaba un santo entre mis pertenencias, lo sacara, ya que muchas almas rondan por el desierto y muchas veces buscan hacernos truncar nuestro camino para quedarnos en el desierto como ellos. Saqué la medalla que llevaba en mi bolsa viendo que esta estaba completamente doblada y maltrecha. El coyote me dijo que eso fue porque me había defendido de aquella alma que intentó llevarme. Esa mujer que viste en el desierto casi te lleva con ella, pero la medalla de la Virgen te protegió de su mal. No supe si creerle a ese hombre, aunque muy en el fondo tenía la corazonada de que lo que decía era completamente cierto. Me quedé pensando en eso y me fui caminando con la certeza de lo que me había sucedido era una señal de que debía llegar sí o sí al otro lado. Mi familia y mi Dios
eran la fortaleza para poder darles una mejor vida. Después de unas 3 horas caminando, llegamos al punto donde fuimos recibidos por un grupo de resguardo, quienes nos llevaron a una casa de seguridad y el resto es historia. Mi relato ocurrió en un momento de mi vida de gran necesidad económica. El trabajo era poco y el dinero no alcanzaba para nada. Fue por eso que tuve que irme hacia el norte del país para conseguir un buen empleo. Con todo decidido y con la bendición de mis padres, el viaje comenzó con 15 personas más el coyote, que obviamente nos cobró lo que quiso. En esa ocasión éramos 12 hombres y 3 mujeres, todos de Centroamérica y parte de México. Dado las 10 de la noche salimos de la frontera rumbo al desierto, el cual caminamos por varias horas surcando obstáculos como la arena, dunas, montañas y la maleza, además de animales ponzoñosos que rondaban por todos lados. Al estar del otro lado nos escondimos un rato detrás de un pequeño monte respirando algo agitados, mientras esperábamos la orden del coyote para seguir. Sabíamos muy bien que aunque todos comenzamos el viaje, no todo lo terminaríamos. De haber sabido lo que iba a suceder, nunca hubiera salido de mi pueblo. Avanzamos tras la orden del coyote, que desde un principio fue muy claro, ya que nos dijo que no se detendría por nadie, ya fuera hombre, mujer o quien fuera. Él iba por delante ya que conocía los lugares exactos de por dónde caminar y por dónde no hacerlo. Después de caminar un buen tramo empezamos a oír un ruido como de unos autos. El coyote de pronto nos gritó para que corriéramos lo más rápido que podíamos. Lo seguimos a toda prisa sin saber qué estaba pasando. Después nos resguardamos detrás de una pendiente con el corazón a todo lo que daba. Todos llegamos a salvo y fue ahí que pude ver el rostro del coyote, que a pesar de tener muchos años haciendo ese trabajo, había visto algo que lo tenía aterrado. Tan solo al verlo pude notar que no era un miedo normal, ya que lo sucedido con el automóvil me hizo pensar que lo que él vio no fue un auto de la migra, sino otra cosa. Aquel hombre estaba aterrado, sin embargo, nos pidió que no hiciéramos ruido y que mantuviéramos la calma. Él se asomaba ocasionalmente por donde habíamos llegado, pero después de volverse a esconder no decía nada. Solamente su miedo me decía que aquello que había visto aún seguía ahí afuera. Un hombre le preguntó si la migra había regresado, pero el coyote negó con la cabeza y le pidió que no hablara. Estuve a punto de asomarme, pero algo me decía que no debía hacerlo, ya que si alguien tan experimentado como ese hombre estaba tan aterrado, alguien como yo colapsaría al instante. Estuvimos ahí por casi media hora, y en algún momento logré oír las pisadas de un animal muy pero muy grande acercándose. Fue ahí cuando vimos aterrado al pollero. Incluso noté que estaba preparado para largarse y dejarnos ahí abandonados, pero aquellos pasos enormes se alejaron de pronto, sin hacer ningún ruido animal ni humano. De momento no supe qué era lo que había estado a unos cuantos metros de nosotros, y qué tan peligroso era. Por las pisadas habría pensado que era algo muy grande, pero animales enormes no viven en el desierto. Mi otra idea era que lo que ahí estaba era un humano, pero no uno de la migra, sino algún lugareño cazando migrantes. Sin embargo, cuando supe que era eso que estaba detrás de esa pendiente, les juro que hubiera preferido más a un lugareño armado. Cuando el coyote se aseguró de que todo estaba despejado, nos pidió que nos fuéramos de ahí, pero que lo hiciéramos con cuidado y en mucho silencio. Hubo preguntas hacia él, pero nos ignoraba con una actitud digna de un trabajador de gobierno, y cuando logró hablarnos fue para decirnos que no era nada, que no debíamos preocuparnos.
Pero minutos después, quizás como desahogo emocional, nos dijo que lo que había allá afuera era algo diferente, pero era algo que no le creeríamos. Le juramos que sí lo haríamos, pero cuando nos lo confesó casi nadie le creyó. Nos dijo casi al borde del colapso que aquello de allá afuera era un nahual y que por suerte no nos había visto. Noté vergüenza en su rostro y su vergüenza creció cuando casi nadie le creyó esa historia. Yo fui una de esas personas que no le creyó nada, aunque sí sabía que su rostro reflejaba un miedo de algo que nos podría causar mucho mal. Con premura subimos hasta lo alto de una colina, donde tras un trago de saliva por su garganta seca el coyote nos dijera: vean hacia abajo con mucho cuidado. La luz de la luna reflejaba a algo que estaba parado en medio del desierto. Aquel ser no tenía forma animal por completo, aunque parecía tener manos humanas, estas eran muy enormes. Eso no correspondía a un lobo o un felino, parecía más el cuerpo de un oso, aunque un poco más delgado y sin nada de pelo. Además que era alto, más de 2 metros fácilmente. El coyote entonces dijo que eso fue lo que casi nos atrapa, pero por suerte no llegó a vernos. Y los autos que se oyeron no eran de la migra, eran personas locales dándole caza a eso de allá abajo, que no era otra cosa más que un nahual. Después de ver esa criatura, nadie dudó del coyote y sin mayor demora seguimos adelante. Aunque la vivencia de que casi nos atrapa un nahual en el desierto sigue presente para los 15 pasantes de esa noche. No sé si ustedes crean en cosas paranormales. He de suponer que sí, porque es por eso que están en este sitio. Aunque mi pregunta va más enfocada a si en verdad creen en algo de lo paranormal, o si solo gustan de oír este tipo de historias. Todo esto va porque yo era de las personas que gustaban de este tema, mas no creía que fuera real. En el año 2007 me fui de indocumentado a los Estados Unidos. Yo provengo de un pueblo muy humilde en la sierra de Oaxaca. Por meses, incluso años, estuve trabajando para ahorrar sabiendo que si quería salir adelante, tenía que venirme de mojado a los Estados Unidos. Después de haber hecho un sacrificio muy fuerte, logré contactar con alguien que nos prometió cruzarme a mí como un grupo de personas más de los pueblos aledaños. Este hombre nos trasladó desde la zona sur de México hasta la frontera con el norte. Estuvimos un tiempo en Piedras Negras, Coahuila, donde se nos dijo que en días siguientes haríamos el famoso y peligroso cruce. Llegada la noche, un grupo de 12 personas emprendimos camino para cruzar por medio del desierto. En esa ocasión íbamos precedidos por un coyote que era un señor de unos 40 o 45 años, quien nos guió por casi 2 días por toda la zona. Sin embargo, este hombre, una noche cuando todos dormíamos debajo de un peñón de tierra y en plena madrugada, nos abandonó a nuestra suerte. Desperté como a las 5 de la mañana porque un compañero empezó a decir que el coyote nos había abandonado y nos había robado nuestras cosas. Para nuestra desgracia, era cierto. Ese desgraciado se había ido sin decir nada y se había llevado todo. Antes de que el sol saliera, tratamos de caminar para no sofocarnos con el intenso calor del desierto. Guiados solo por una brújula que un compañero atinadamente tenía en su mochila, caminamos en dirección al norte. Sin embargo, el sol, la poca agua que teníamos y la nula comida nos hizo parar en varias ocasiones.
Debo decir que en ese cruce viví algo horrible, pues vi como 3 de aquellos pasantes no lograron seguir avanzando y quedaron tirados en medio del desierto. Por más que tratamos de hacer algo por ellos, era imposible, pues no había medios ni forma de cómo ayudarlos. Incluso si hacíamos algo más, nosotros también peligrábamos. Llegada la noche, pudimos encontrar algo de refugio entre matorrales secos y espinosos. Todos estábamos desesperados e incluso, para esas alturas buscamos a la migra para que nos ayudara, pero ni ellos estaban cerca. Más de uno de nosotros hizo sus oraciones y se despidió de los suyos desde lejos, pues sabíamos que sería un milagro si salíamos adelante. Con un frío intenso que calaba hasta los huesos dormimos, y llegados los primeros rayos del sol caminamos nuevamente, esperando ese día llegar a algún lugar, o si nos tocaba la de perder, que al menos no fuera muy doloroso. Mientras caminábamos y dada casi las 12 del día, bajo ese apremiante sol vimos una silueta que estaba parada en medio de nuestro trayecto. Gritamos y alzamos las manos. Quien fuera esa persona estaba bien, lo que necesitábamos era ayuda. Al acercarnos nos dimos cuenta que se trataba de un hombre que portaba, al igual que nosotros, una mochila y una gorra. Él también era un migrante. «Qué gusto de ver más gente por aquí», dijo aquel hombre. Nosotros estábamos desfallecidos, al borde de caer desmayados, siendo que al contarle nuestra desgracia, ese hombre nos diera un poco de su agua y nos contara qué le había ocurrido a él. Este hombre tuvo una suerte parecida a la nuestra, pues lo abandonaron en pleno desierto. Un poco más recuperados y con algo de agua, el Señor nos dijo que lo siguiéramos. Era la segunda vez que él cruzaba y sabía más o menos por dónde irnos. Nosotros no lo dudamos y caminamos detrás de ese hombre. Él se presentó como Andrés, venía de Guatemala y estaba por su segunda vuelta en el norte. Caminamos bajo ese sol por unas 3 horas, siendo que a lo lejos, muy a lo lejos, viéramos un pequeño riachuelo. Todos corrimos y bebimos agua como si fuéramos animales. Al lado de ese río crecían camotes y como si fuera la comida más rica del mundo, saboreamos todo lo que nuestro estómago pudo aguantar. Después de comer y beber un poco, el señor Andrés nos dijo lo siguiente: «Sigan este río cuesta abajo hasta llegar al pueblo de Lucía. Ahí casi todos son hispanos, no tendrán problemas con el idioma. Si pueden, busquen ayuda en su centro de inmigración. Nada más eso puedo decirles, y que Dios me los bendiga». Agradecido le preguntamos si acaso él no vendría con nosotros. Dijo que no, que tenía que quedarse atrás, pues él ya no podía seguir más adelante. La verdad no entendimos sus palabras y tras un mar de agradecimientos lo dejamos. Les juro que al voltear a verlo, después de caminar no más de 30 segundos, ya no estaba. Andrés había desaparecido. No fue el único que se percató que el hombre se había esfumado, pues era como si la tierra se lo hubiera tragado. Alguien muy atinadamente de nuestro grupo dijo: «Era un alma aquel señor, un enviado de Dios para socorrernos». Creo que esas palabras tuvieron toda la razón del mundo. Esa ocasión fuimos salvados por un muerto, uno que se apiadó de nosotros. Lo que voy a contar es algo no muy extenso. Esto me lo contó mi papá, quien trabajó un tiempo como policía de inmigración del lado de México. Mi padre cuenta que una tarde cuando llegó a las oficinas de inmigración, dice que escuchó mucho alboroto, ya que recientemente habían atrapado a un grupo de inmigrantes y los tenían detenidos listos para hacer sus deportaciones correspondientes.
Aquel grupo de migrantes eran 5 personas. Era un grupo chico, o más bien eran los únicos que lograron atrapar, pues la mayoría logró escaparse. El alboroto que tenían era porque uno de aquellos detenidos estaba actuando un tanto raro. Este se encontraba dentro de una cárcel provisional donde lo único que habían eran barrotes de acero y nada más que eso. El hombre en cuestión se estaba azotando y se arrastraba como si fuera una serpiente. Los policías no sabían si era algún ataque epiléptico o una simple rabieta, pues aunque tenía ciertos síntomas de una enfermedad, actuaba como si estuviera consciente de sus movimientos. En la medida se logró atender y controlar a la persona. Al paso de unas horas, cuando él ya estuvo más tranquilo, se le llevó a otra celda, donde había una cama y pudiera dormir un poco. Los policías y el personal regresó a sus labores, incluyendo a mi padre. Lo que restó de ese día estuvo todo en calma. No hubo llamadas que atender ni asuntos que tratar. Por la noche mi papá regresó de hacer sus recorridos habituales, pero al llegar a las oficinas otra vez se encontró con un disturbio. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Uno de sus compañeros apuntó a la celda donde estaba aquel hombre arrestado. Mi papá la vio y preguntó: ¿qué pasa? No vio nada. Exacto, le respondió su compañero. Ahí debería estar aquel sujeto, pero no está. Se interrogó, se preguntó y se hizo de todo para ver si alguien lo había sacado por equivocación, pero nadie dijo haber siquiera tenido contacto con ese hombre. Fue así que se recurrieron a las cámaras de seguridad, las cuales, y para sorpresa de muchos, no apuntaban directamente a la celda, sino que estaban de lado, y no se veía si el hombre estaba o no dentro de aquel sitio. Al ver las 7 horas de grabación, desde que entró hasta que se armó el disturbio, se notó una cosa. A las 6:45 de la tarde, se pudo observar como algo parecido a una serpiente arrastrándose salió de aquella celda. Esta se dirigió a la puerta y salió sin que nadie la viera. No se sabe qué pasó con ese tipo, pero muchos creen que se trataba de un nahual, el cual escapó en forma de serpiente. Buenas noches, mi nombre es Carlos y quiero contarles la historia más aterradora que he vivido en toda mi vida. Sucedió hace años, cuando estaba cruzando la frontera en busca de una vida mejor junto a un grupo de migrantes. En esa ocasión nos encontrábamos en la oscuridad de la noche a orillas del río Bravo, un lugar que marca la frontera entre ambos países. Caminábamos sobre la orilla de aquel río, buscando la zona con el caudal más bajo, pues eran épocas de lluvia y era muy peligroso pasar por cualquier sitio. Con el corazón en la mano, nos aventuramos en las aguas tenebrosas, guiados por un guía que conocía un poco mejor el camino. La luz de la luna apenas dejaba ver un poco de aquella penumbra, lo cual incrementaba el miedo y el ambiente. A mitad del recorrido, mientras avanzábamos cautelosamente por el agua, escuchamos un susurro distante, una melodía que parecía sacada de las profundidades del mismo abismo. «Silencio, silencio, no digan nada», dijo nuestro guía. Nos detuvimos tratando de localizar la fuente del sonido. Fue entonces cuando vimos una figura oscura y bastante misteriosa en medio del río. Eso estaba sobre una gran piedra. Era una mujer con largos cabellos oscuros que caían sobre su espalda. Su piel pálida resplandecía con la tenue luz de la luna. Pero lo que más nos sorprendió fue su parte inferior, que se asemejaba a la cola de un pescado. «Una sirena», dijimos todos. No podíamos creerlo,
parecía simplemente imposible. La mujer estaba cantando una canción en un idioma que no entendíamos, pero era bastante hipnotizante. Su canto tenía un poder extraño, atractivo y terrorífico al mismo tiempo. No puedo explicarlo, pero por una razón quería seguirla. Quería ir a donde ella se encontraba, a pesar de que estaba en medio del río donde seguro el caudal me arrastraría. El poder de su canto era simplemente abrumador. No sé en qué momento pasó, pero ya nos encontrábamos caminando hacia ella. En ese momento, uno de los migrantes, llamado Miguel, logró recuperar su cordura antes de caer en aquella trampa mortal. Nos gritó para que nos alejáramos, que la sirena nos iba a arrastrar al fondo del río y acabaría con nosotros. Sus palabras nos devolvieron a la realidad y con todas nuestras fuerzas empezamos a retroceder, luchando contra la seducción de su canto. Pero la sirena también intensificó su cantar. Su voz se volvió más penetrante y aterradora, como si supiera que estábamos a punto de escaparnos. Con la ayuda de Miguel logramos salir del alcance de la sirena. Nadamos hacia la orilla y nos arrastramos fuera del agua. Empapados y temblando de miedo, pero a salvo, miramos hacia atrás y vimos a la sirena desaparecer en las profundidades del río. Nunca olvidaré esa noche, pues fue aquella donde vimos una sirena en el río Bravo. Sé que suena algo loco, algo ilógico, pero les puedo jurar que fue real. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mateo y vivo en la frontera entre Tijuana y San Diego, California, en los Estados Unidos. Yo soy hijo de inmigrantes nacido en los Estados Unidos. Tengo viviendo en este lugar más de 25 años y desde hace ya varios, una de las cosas que hago es ayudar a los inmigrantes que veo cruzar a diario de manera ilícita por la frontera. Yo no viví en carne propia lo que es correr y vivir con el temor de ser deportado, pero mis padres, ellos, sí lo hicieron. Y es por ello que uso su experiencia para hacerme conciencia en ayudar al prójimo. A veces cuando salgo a trabajar o doy mis vueltas por el campo abierto, suelo ver a personas escondiéndose o en muy mal estado físico. Cuando eso ocurre los auxilio y algunas veces los llevo a mi casa para que pasen la noche. Y es en uno de estos casos que mi historia toma fuerza. Hace 2 años, había salido a dar una vuelta por el campo desértico que tengo cerca de la casa. Junto a mí iba mi perro Maxi. Él es un Doberman de color negro y de altura considerable. Aunque es un perro de guardia, la verdad es muy dócil y bastante amistoso, incluso con desconocidos. Esa tarde estábamos paseando tranquilamente hasta que la noche fue cayendo. Cuando regresamos a casa y con la oscuridad ya sobre nosotros, vi muy a lo lejos a una persona que venía caminando, pero esta estaba tambaleándose, cayéndose. Yo sabía muy bien que era eso. Al darle alcance noté que en efecto era un migrante. Tras apoyarlo en mi hombro, le dije que lo llevaría a la casa para que se recuperara. Él estaba muy pero muy débil. Sus palabras eran escasas, tanto que solo dijo llamarse Mariano. «Ayúdame, no dejes que me atrape», dijo el pobre hombre mientras se desmayaba en mis brazos. Volteé a lo lejos esperando ver guardias fronterizos o alguien que estuviera siguiéndolo, pero no vi a nadie. Sin embargo, Maxi le comenzó a ladrar a la oscuridad de la noche.
A como pude y acompañado de Maxi regresamos a casa. Por suerte en el camino Mariano alcanzó a recuperar la cordura y con eso nos ayudamos mutuamente. Ya en el domicilio descansó unas horas, durmió y comió algo. Después dejé a aquel hombre en la sala en lo que yo hacía algunas cosas. El lugar donde vivo es un condominio con casas muy separadas unas de otras. Es un lugar un tanto campestre, podría decirse. A nuestro alrededor todo es campo y desierto. No es un asentamiento urbano muy grande como tal. A eso de las 11 o casi 12 de la noche, escuché el grito de aquel hombre, de Mariano. Enseguida bajé a la sala y lo hallé despierto. Él estaba mejor y se veía descansado, recuperado. ¿Qué sucede?, le pregunté a Mariano. Su perro está tocando la ventana desde hace rato. ¿Quiere que lo deje entrar o que se quede afuera?, preguntó el hombre. Justo afuera estaba Maxi pegado en la ventana de cristal transparente pidiendo entrar a la casa. Mariano, aléjate, vente, date vuelta y no toques la ventana, no abras, le dije bastante preocupado. ¿Por qué?, preguntó él. Porque eso de afuera no es Maxi. Maxi está aquí conmigo. Maxi todo el tiempo estuvo conmigo en mi cuarto, así que aquel perro que tocaba la ventana, que se veía igual a él, no podía hacerlo. Además que yo nunca dejo a Maxi afuera tan noche. Después de tocar por varios segundos más el perro cesó de hacerlo, y fue ahí que pasó algo en su cara, pues esta se volvió siniestra. De oreja a oreja una sonrisa se marcó de manera tétrica, pero no era una sonrisa normal como la de un perro, era otra. Mariano justo en ese momento gritó y dijo: Eso es lo que me venía siguiendo en el desierto. No dejes que me atrape. Se podía notar un terror horrible en la cara de Mariano, un miedo que jamás había visto en una persona. Los dos retrocedimos, incluso Maxi, mi perro, bajó del cuarto y estuvo con nosotros ladrando todo el tiempo a aquel otro perro de sonrisa burlona que estaba afuera. Después de un buen rato aquella copia de Maxi, se fue, pero por si las dudas no abrimos para nada la ventana ni las puertas, al contrario, sellamos todo. Según me dijo Mariano, algo con forma de pájaro muy grande lo venía siguiendo en el desierto y quería comérselo. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero eso que estuvo afuera de mi ventana era lo que muchos llaman Skinwalker, un cambiapieles. Mi padre se llama Rubén y me contó esto cuando regresó de haber estado más de 12 años en los Estados Unidos. Él dice que la noche que él cruzó lo hizo con un grupo de 5 personas. La razón de eso fue porque en su momento no iban guiados por un coyote, sino quien nos fue dirigiendo fue su compadre Lorenzo, quien había pasado ya varias veces al otro lado y se sabía de todas. En la ocasión que ellos pasaron, lo hicieron por el río Bravo. Fueron en época de secas, donde el río no estaba tan profundo y había partes que eran accesibles para el cruce. Mi padre y sus compañeros iban de noche, como a las 2 de la madrugada, siguiendo el caudal del río hasta dar con una zona que estuviera baja. La noche era oscura. Ellos iban a ciegas, solo guiándose por la luz de la luna, ya que no podían usar lámparas para que no los vieran los de la migra.
también iban callados porque el más mínimo ruido de voces puede ser arrastrado por el viento que sopla y llevado hasta las patrullas. Lo único que se escuchaba era el caudal del río que iba bajando, y bajaba bastante rápido. Justo en medio de ese silencio, los 5 escucharon algo que les heló la sangre. De la nada, el grito de una mujer pidiendo ayuda se escuchó muy cerca. Al girar a todos lados, uno de los compañeros se percató que se trataba de una mujer que iba en medio del caudal siendo arrastrada por la fuerza del río. Mi papá y otro de los compañeros rápido corrieron siguiendo el caudal río abajo para tratar de apoyar a aquella mujer que se iba ahogando. Pero su compadre Lorenzo le dijo que no lo hiciera, que no fuera tonto, que no arriesgara su vida así nada más. Mi padre no le hizo caso y junto al otro hombre corrieron a toda prisa. A lo lejos vieron que la mujer se logró sujetar de un tronco que estaba estancado en medio caudal. «No desespere, ya hacemos algo», gritó mi padre. Lorenzo, su compadre, le seguía insistiendo que no se metiera al río, porque este no solo reclamaría una vida, sino 2, pues el caudal era muy fuerte que seguro no la libraría. «Ese no es nuestro problema», dijo Lorenzo con un tono bastante crudo, y de alguna forma tenían razón, pues no podían hacer nada por ayudar a aquella dama. No había cuerdas, flotadores, algo que les asegurara al llegar con bien a aquella mujer y regresarla. Mujer que por cierto ya no pudo más y se soltó siendo que la fuerza del río la arrastrara a metros y metros más abajo. Por inercia mi padre corrió tratando de ver si ella podría lograr nadar a la orilla y quizás solo así hacer algo, pero justo en el momento en que mi padre gritaba por aquella mujer, esta se fue desapareciendo poco a poco. No sabe si se fue desvaneciendo o simplemente se hundió. La poca luz no le dio el detalle de saber bien qué pasó con ella. Lorenzo le dijo que quizás no era una mujer, sino un alma en pena que repetía sus últimos momentos de vida antes de ahogarse. Por otro lado, algunos compañeros le decían que sí era una mujer de carne y hueso, pero que se había ahogado enfrente de ellos. Cual sea la verdad, el caso es que la mujer pasó a mejor vida en ese momento. Esta historia que él cuenta lo hace con la intención de dar a conocer qué tan crudo es el irse de inmigrante al otro lado. Hola a todos, yo me llamo Bernal y soy originario de Belice. Trabajo en un restaurante de paso que está sobre la ruta 285 en Nuevo México, Estados Unidos. Sobre esta vía y no muy lejos está Roswell, aquel famoso lugar de avistamientos ovnis. En mi trabajo a diario recibo a muchos camioneros, transportistas, familias y gente en general que se detiene a comer algo antes de seguir con sus caminos. En más de una ocasión mientras los atiendo me han preguntado qué son las luces que flotan sobre los cerros o las cocinas cerca de Roswell. En su momento, cuando recién había llegado, no sabía a qué se referían, pues yo nunca había visto algo como eso. Sin embargo, una noche que por azares del destino hice un viaje en dirección a Roswell, vi algo que no puedo explicarme. Esa noche había tomado camino mi vieja troca en dirección al sur. En ese momento iba solo, no había nadie conmigo, así que prendí la radio para no sentirme tan solitario.
Por aquella ruta 285 había pasado varias veces, aunque del lado contrario, y me tocaba ver una afluencia de autos un tanto normal. Cada cierto tiempo me pasaba uno de ida o uno de venida, pero en esa ocasión por más de 20 minutos no vi a un solo auto que pasara en alguna de las direcciones. Quizás es por la hora, me preguntaba, pero no podría serlo. No era tan noche. Además que sabía si es transitada con frecuencia. Con mis manos en el volante y una buena canción de country iba en dirección a mi destino cuando de repente la radio empezó a tener interferencia. Estática. Se escuchaba algo, pero por más que le movía a la estación para corregirla, esta nada más no respondía. Justo fue en ese momento, muy a lo lejos, sobre una colina que tenía del lado derecho, que algo empezó a destellar con mucha fuerza. Era como si fuera una estrella, pues tenía varios picos luminosos que sobresalían, pero el color de su luz no era blanca o amarillenta, era de color verde, verde fosforescente. Aquella estrella que brillaba parecía suspendida sobre la colina, pero de un momento a otro se apagó por completo. Desapareció en la oscuridad de la noche. Por la impresión de haber visto eso, me orillé en el camino y me tallé los ojos para ver si en verdad lo que estaba presenciando era correcto y no solo producto de mi imaginación. Pero así como me tallé los ojos y los volví a abrir, aquella estrella verdosa, volvió a aparecerse, pero ahora un poco más a la derecha de la colina, brillando igual de fuerte. La estática de la radio permaneció sin captar señal hasta que se apagó por completo. La radio había muerto en ese momento. Los pelos de mis brazos se erizaron, pero no era por miedo. Era por una fuerza o una clase de magnetismo que parecía alzar mi cabellera. La luz estuvo así unos segundos y después salió volando hacia el cielo, pero con una velocidad que jamás en toda mi vida la he vuelto a ver. Les juro que por más que he visto aviones volar rápido, nada, absolutamente nada, puede igualar la velocidad con lo que aquello desapareció de mi vista. En menos de medio segundo salió despedido hacia el cielo sin dejar rastro alguno. Esta historia ya tiene sus buenos años que ocurrió y el protagonista de la misma es mi abuelo Melesio. Mi abuelo se fue de inmigrante en 1980, ya saben, en busca de una mejor vida. Él dice que en aquellos años la cruza era igualmente complicada, pero no tanto como hoy día. Cuando él hizo aquel viaje lo hizo atravesando el río y en temporada baja. Una noche un pequeño grupo de 4 personas, entre ellas mi abuelo, emprendieron su camino para llegar al otro lado. Ese grupo estaba guiado por un hombre que ya había cruzado un par de veces, así que conocía el camino por el cual iban transitando. A poco más de medianoche, cuando se acercaban a un riachuelo que conecta con el río Bravo, mi abuelo dice que giró un poco su cabeza y vio a una anciana que estaba sentada a orillas de aquel riachuelo. Intrigado por ver a una mujer en ese lugar y a esa hora, avisó a sus demás compañeros, quienes parecían no haberse dado cuenta de la presencia de aquella mujer. Los 3 compañeros, al enterarse de lo que ahí estaba, enseguida se acercaron a la mujer pensando que algo le había pasado. Al llegar con la abuela le preguntaron qué hacía en ese lugar tan tarde. La abuela tenía su mirada clavada al otro lado del riachuelo, al cual sin decir palabra alguna solo apuntó con su dedo. Mi abuelo entendió que la anciana quería cruzar el río, pero para estar seguro le hizo la pregunta: ¿usted quiere ir al otro lado del río? La anciana, dando una señal con la cabeza, le dijo que sí.
Los hombres restantes no estaban del todo convencidos con el hecho de ver a una mujer de esa edad y a esa hora en el río. Sin embargo, con el fin de ser agradecidos, ayudaron a la mujer a que subiera a los hombros de mi abuelo, quien se ofreció a cruzarla al otro lado. Con la anciana sobre sus hombros, mi abuelo le dijo que se sujetara fuerte y empezó a caminar a toda prisa. Estando a mitad de camino, mi abuelo dice que la señora se empezó a poner muy pesada, siendo que no era el mismo peso que cargó en un inicio. Mientras más avanzaba, la señora se ponía cada vez más pesada, al punto que mi abuelo se preguntaba si realmente estaba cargando a una persona, porque el peso parecía más al de un animal. Tanto fue el esfuerzo que hizo mi abuelo que una vez cruzado el riachuelo, cayó desplomado del cansancio mientras su respiración era muy agitada. Él dice que ese cansancio era como haber corrido o hecho ejercicio constante por más de una hora. Debido a la situación del momento, mi abuelo se incorporó rápido y le dio las buenas noches a la anciana para regresar con sus compañeros, quienes lo esperaban del otro lado del riachuelo. Él estaba por irse cuando la anciana le estiró la mano con el puño cerrado, como si en medio de este sostuviera algo. Mi abuelo estiró su mano esperando que quizás fuera una forma de despedirse. Cuando ambas manos se encontraron, la señora abrió su puño dejando ver que dentro no había nada. No estaba absolutamente nada dentro de su puño. Sin embargo, mi abuelo dice que sintió algo extraño en su cuerpo. Era como si un hormigueo recorriera todo su ser. La anciana sonrió muy ligeramente y después simplemente dio la media vuelta sin decir nada. Por su parte, mi abuelo, además de sentirse algo extraño, dice que la vio por un rato para después darse la vuelta y regresar con sus compañeros. A medio camino del riachuelo, volteó para ver hasta dónde iba la anciana, pero al tratar de buscarla con la mirada, no había nada. Era como si se hubiera esfumado en un ligero instante. Esa noche mi abuelo cruzó con bien. Su estancia fue muy buena, tanto que en solo 3 años logró recaudar todo el dinero necesario para sus negocios. Mi abuelo dice que la señora que se encontró en el río era una bruja, pero una buena. Cree que en su mano ella sí tenía algo como suerte, pues eso fue lo que tuvo en toda su estancia en ese país. Esa suerte fue el pago que le dio la bruja a mi abuelo por haberla ayudado a pasar el río. Desde ese día mi abuelo dice que no todas las brujas son malas, pues allá afuera hay brujas que sí son buenas. Entre 1995 y el 2010 trabajé en los Estados Unidos. Para ser más específico, me ubicaba en California y tenía el noble empleo de trabajar como recolector de algodón. No recuerdo bien en qué año fue que pasó esto, pero creo que pasó por allá del año 2000. Un sábado, cuando era fin de mes, varios trabajadores nos quedamos esperando toda la tarde al capataz para que nos pagara. Debido a que ya era muy tarde, la gran mayoría decidió irse a casa y cobrar al día siguiente. Al momento que yo también estaba por irme, un amigo me dijo que me esperara media hora más y si no venía el capataz que nos fuéramos a casa. Para fortuna de ambos, el capataz llegó a los pocos minutos dándonos nuestra paga. Ya íbamos de regreso a casa cuando mi amigo me dijo que si no quería acompañarlo a una fiesta que iba a tener con algunos compañeros del trabajo y de los alrededores. La fiesta se haría fuera del condado, en un rancho alejado de todo, así que no había problemas con la policía o la migra. Debo decir que desde que llegué no salí en absoluto por miedo a ser arrestado, así que al ver esa oportunidad no dudé 2 veces en querer disfrutar un poco. Como bien lo dijo mi amigo, la fiesta se hizo en un lugar muy pero muy alejado entre algunas colinas y un bosque muy frondoso. Sería un poco más de la 1 de la madrugada cuando salí al campo para que me diera un poco el aire. Detrás de mí vino mi amigo, quienes nos pusimos a platicar no más de 3 minutos antes que viéramos unas bolas de luz en la colina que teníamos de frente. Mi amigo enseguida me dijo que fuéramos detrás de aquellas bolas de luces. Según él y la creencia de su pueblo allá en Guatemala,
Decía que al llegar debajo de donde estaban esas bolas, podíamos hallar oro. Quizás fue por el alcohol que teníamos en nuestros cuerpos que sin dudarlo, ambos partimos a la colina buscando aquel oro. Hoy día eso suena bastante tonto, pero en ese momento no era tanto. Después de adentrarnos en la colina y caminar por más de 10 minutos nos percatamos que por más que andábamos las bolas de luces se alejaban cada vez más y más, al punto que era casi imposible alcanzarlas. Ese andar se prolongó por casi una hora. Eso lo sé porque la luna había caminado mucho en el firmamento y era señal que había pasado varias horas. Al no poder más le dije a mi amigo que regresáramos, que era imposible alcanzar aquellas bolas de luces. Mi amigo me dijo que no fuera tonto. Él sabía que después de llegar al final de esas esferas de luces encontraríamos oro, y si no quería seguirlo estaba bien, él iría solo. Siendo alrededor de las 2 o 3 de la madrugada me regresé solo ya que no pude convencerlo de volver. Por más que le insistía que regresáramos, él siempre me dio una negativa. Lo extraño de aquel regreso fue que el recorrido que duró más de una hora con mi compañero en esta ocasión solo me demoró unos cuantos minutos, quizás una media hora lo mucho. Eso es algo que hasta el día de hoy aún no logro entender del todo. Una vez salido del bosque regresé a la fiesta y luego me fui a la casa. Pasado 2 días dado el lunes me presenté a trabajar como de costumbre, pero mi sorpresa fue que no vi a mi amigo nuevamente. Todos se preguntaron dónde estaba, pues desde aquella noche en la fiesta ya no se le vio jamás. Cuando me interrogaron para preguntarme por él, al ser prácticamente yo el último que tuvo contacto, simplemente les dije que se fue al bosque. No mencioné nada sobre las bolas de luces que vimos, pues aparte de tomarme como loco, podrían culparme de su aparente desaparición. A mi amigo ya jamás se le volvió a ver. Nadie sabe lo que le pasó y el único que medio sabe algo soy yo. Y aunque no sé mucho, puedo jurar que esas luces se lo llevaron aquella noche. ¿A dónde? Nadie sabe. Mi papá hace mucho tiempo me contó una historia fabulosa. No sé si sea cierta, pero en los años que me la contó era apenas un niño, así que me dio mucho miedo. Primero que nada debo mencionar que mi padre vivió algunos años en El Paso, Texas, y digamos que era de esas personas que no le agradaban mucho los migrantes. Curioso digo yo, ya que él proviene de padres centroamericanos nacidos en los Estados Unidos. En el año 1999 mi padre cuenta que él solía cabalgar el desolado desierto del Paso, Texas en busca de migrantes para reportarlos a la migra. En una ocasión cuando estaba cabalgando cerca del desierto por donde regularmente había cruces de personas, desde lejos observó algo raro. Veía que alguien estaba caminando completamente solo por aquella vía. Esto fue algo extraño para él, porque todo el tiempo que había cabalgado por ese lugar nunca se había encontrado con nadie que lo hiciera solo. Además que era tarde, es decir, las 5 más o menos, y los pasantes siempre suelen hacerlo de noche. Mi padre pensó que la persona estaba perdida o que se trataba de algún habitante de la zona, así que decidió darle alcance. Cuando estaba a varios metros de alcanzar a la persona, por alguna extraña razón, su caballo no quería seguir caminando. Se detuvo prácticamente en seco y mi padre casi cae. Enojado le dijo que avanzara, que faltaba muy poco para darle alcance a la persona, pero el caballo seguía sin hacerle caso. Enojado por ello le dio un fuerte manotazo en la posadera para que así hiciera caso. Sin embargo, cada vez que el caballo avanzaba, hacía lo posible para hacer caer a mi padre, pues se quería alejar de ese lugar a como fuera posible. Cuando por fin le dio alcance al hombre, mi padre se llevó un gran susto, pues la persona que ahí estaba no era un hombre, era una mujer. Su cuerpo parecía joven, como de una persona de 25 años, pero su rostro era terrorífico. No parecía nada que la haya visto. Era como si estuviera quemada, deformada,
algo como eso. Mi padre con miedo le preguntó a la mujer qué hacía, a dónde iba, pero la mujer no le dijo nada. Nuevamente le preguntó hacia dónde iba. Si seguía por ese camino se iría al desierto donde solo hay una cosa segura, la muerte. Al momento que mi padre le dijo eso a la mujer, ella volteó a verlo con unos ojos llenos de ira. Era como si mi padre le hubiera dicho una enorme ofensa. Mi padre giró el caballo tratando de regresar porque no le agradó para nada lo que estaba viendo. Solo se dijo en su mente: vieja loca. Justo cuando estaba por volver, la mujer dio un fuerte grito que resonó en todo el desierto. Mi padre giró a verla y se dio cuenta que esa mujer tenía la boca abierta de una manera físicamente imposible. La tenía abierta tan grande que fácilmente podía entrar un balón de fútbol adentro de ella. Mi padre le picó el costado al caballo para que ésta acelerara y ambos salieron como flecha, alejándose de esa mujer que seguía gritando horriblemente. Mi padre se alejó decenas de metros, incluso dice que 1 kilómetro, pero aún podía oír el grito de esa mujer, de esa bruja. A partir de esa tarde, mi padre dejó de salir al desierto en busca de inmigrantes, no porque hiciera conciencia de ello, sino más bien fue por el miedo que le daba encontrarse con aquella mujer de la boca gigante. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.